A los 12 años en mi ciudad, en Las Flores, hablé por primera vez en una radio y comprendí la dimensión y el gusto de comunicar, de ser periodista, de transmitir. En general nos pasamos hablando de el resto, de lo que ocurre, de lo que sucede, contando cosas, noticias, dando cuenta de hechos, analizándolos. Nunca pensé que algún día tuviera que transmitir lo que quiero contarles, porque no tengo nada que ocultar, porque quienes me conocen saben quién soy, pero a veces eso no alcanza. Hoy hace 141 días que no veo a mi hija. Una denuncia infundada, solo sustentada por un informe psicológico de alguien a quien la mamá llevó el día después a nuestra separación, que ningún pediatra, por cierto, valida, ni mucho menos, descartan. Supone que mi hija pudo haber sido, por quien les habla, abusada sexualmente, con cuestiones como el dedo en la cola, y por cierto no mucho más, porque cuando supuestamente eso sucedió, Mía tenía 2 años y 8 meses, o 9. Soy un papá que no lo deja ansar, que inicialmente y de manera comprensible y con sentido común le liberaron una restricción, pero que hoy ya no la tiene, pero tampoco le dicen cómo revincularse. En el día 1 dije, analícenme, psicológica, psiquiátricamente, analicen a la madre, escuchen a Mía, mi hija. Desde entonces me analizaron psicológicamente. El mes próximo serán las pericias psiquiátricas. Vendrá la cámara Gesell para mi hija. La justicia tiene sus tiempos y hay que cambiarlos. Hay que ser expeditivo, hay que preservar a los menores, hay que preservar a hijos, hijas. Pero hoy quiero contarles eso. Quiero decirles que un informe de alguien a quien denuncié por falso testimonio y mala praxis, que ni siquiera conoce la terminología porque no sabe qué es así, que es especialista en catástrofe, es lo único que hay en la causa infundada en mi contra, que podría hacer suponer que soy lo que ni remotamente pudiera hacer jamás en mi vida. Hace 141 días que no sé qué hace mi hija, qué le gusta, qué mira, se ríe, sigue viendo Maya y el oso, se divierte con Peppa Pig, está bien, ríe, llora, va a un jardín, va a una guardería. Soy un papá que quiere ser. Que lo dejen ser. Alguien se apropió de mi hija. Fue quien eligió como nombre Mía, que es muy hermoso. Yo elegí Sofía. Nunca como hoy, ayer, desde el día mismo que me toca afrontar esta situación, comprendí más la dimensión de ese nombre elegido. Quería ser yo quien se los diga. Hay mucho que trabajar. Por algo las cosas pasan. Quizás una explicación es porque aquí hay cosas que cambiar, aspectos que modificar. Soy un padre inocente, absolutamente, que quiere estar con su hija,
con la que no pude estar prácticamente nunca solo, pero además prácticamente, con quien no pude estar durante mucho tiempo. Solo eso, no más que eso, pero tampoco menos que todo eso. Wow. Doctora, gracias por acompañarme. Buenas noches. Gracias a usted. Buenas noches. ¿Cómo llegué a esto? ¿Qué hay? Lo que usted cuenta es el relato de todos los casos que hay, porque esto no es un hecho aislado. Esto está pasando. La ley protege a los menores y, por supuesto, que ante una denuncia de un abuso, un posible abuso, tiene que reaccionar. Eso está bien, pero no es solamente eso. Después empieza el derrotero de tener que defenderse y probar que uno es inocente. O sea, que ya el primer problema es que uno tiene que probar la inocencia cuando no debe ser así. Se revierte el derecho penal. Invierte la carga de la prueba. Pero además de todo eso, la persona que tiene que afrontar esto, además del dolor, de lo vergonzante, porque le están diciendo que toca a su propia hija. Entonces, primero no comprende bien lo que le pasa. Y después el otro problema que tiene que enfrentarse a buscarse un defensor, una persona que también atienda a la parte de familia, porque inmediatamente es desplazado, se libra una restricción, y desde el punto de vista civil tiene que también buscar una persona que lo defienda civilmente. Usted conoce cómo nosotros trabajamos, lo ha tenido que vivir y sufrir en carne propia, en el sentido de que sabe cómo nosotros trabajamos. Es una técnica que nosotros tenemos hace mucho tiempo, en la cual quien es inocente se comporta como tal. Y cuando una persona viene al estudio, nosotros conocemos desde la actitud que tiene, que es muy probable que lo que nos está diciendo es verdad. Pero además nosotros lo comprobamos. Nosotros, y usted lo vivió, tuvo que pasar por nuestro equipo de profesionales, psicólogo y psiquiatra. Y cuando ustedes pasan esa situación, tienen que afrontar, ser analizados. Y por supuesto la devolución de eso es correcta, o sea que no tiene ningún problema relacionado con un trastorno sexual. Yo lo acepto en el estudio. ¿Pero por qué? Porque detrás de cada una de estos hechos mentidos o fantasiados por la denunciante, porque a veces también sucede que hay casos, nos ha pasado, de personas que han sido abusadas y que después tienen como una obsesión y lo ven en sus hijos o ven escenas o cosas. Y también está la persona que lo hace porque concretamente es la forma más directa de apartar al padre, de resolver los conflictos que no puede resolver con su pareja. Cualquiera de las dos es terrible, es una calumnia, pero con el agravante de que el único rehén es el niño. El perjuicio psicológico que tiene que afrontar un niño, que además tiene que pasar por una cámara Gesell, y además se le pone una psicóloga, en general hacen bastante en estas cosas mentiras, siempre hay psicólogos que están asesorando o que están haciendo un tratamiento. A ver, vale la pena decir que el informe psicológico que dice que pasó lo que nunca pasó, que además tiene contradicciones severas, que no conoce la terminología. Es como si yo le dijera, mira, soy politólogo y que sos analista. Ajá, bueno, ¿me contás cómo ves la UCR? ¿Qué es la UCR? Bueno, eso fue lo que sucedió. Porque así. Usted le preguntó cuándo detectó ASI. Claro, le pregunté cuáles eran los factores que le hacía sospechar un ASI, me dijo, ¿qué es ASI? Por supuesto quedó en el acta anotado. Como también en el acta quedó que se agotó la psicóloga, que no tuvo vedora, solo ella validó lo que validó. No tenía supervisora, sí. Supervisora, y ayúdame, fue al día después que los padres se separan, que la madre lleva a esta psicóloga, y recién 3 meses después acá hay un tema también ético, ¿no? Porque cuando una madre con estas circunstancias, ustedes estaban separados recientemente. Al día después, inmediatamente después. El día después ya había conseguido una psicóloga, entonces acá hay toda una preparación, o sea,
la denunciante fue a conseguir algo que ella quería conseguir. Alguien iba a sospechar o alguien iba a decir, fue al pediatra, la llevó al pediatra, o sea, ya venía siendo, y estos son síntomas. Lo que pasa es que el padre trabaja, en general no lo ve, y cuando lo ve ya tiene la denuncia encima. Hay un montón de síntomas que van dejando esa huella. Si uno los va siguiendo, ve en todos estos casos de denuncia mentira, no quiero decir que todas sean mentiras, obviamente. Hay muchos casos donde obviamente sucedieron. Absolutamente. Bueno, de hecho, hay muchas que son directamente lanzadas o disparadas desde los centros de salud. Y de los niños. Desde los colegios, claro, los propios obviamente. Niños. Exacto. Del pediatra. De los pediatras, naturalmente. Ahora, yo quedé un poco sorprendido por qué hablar. Bueno, primero porque el dolor no tiene mucha descripción posible. Y yo pensé, le dije a ella, bueno, resolvámoslo rápido. ¿Se acuerda? Usted me dijo, vaya a ver un psicólogo, vaya a ver un psiquiatra, en 15 días le digo si tomo su caso o no, si está limpio. Yo sí, con gusto. Entonces cuando fuimos, el día 1 que dije, ¿qué hizo usted? Mire, analícenlo psicológicamente, psiquiátricamente. Analicen a la madre y hagan la cámara Gesell. 133 días después, yo me analicé psicológicamente. Está la pericia psiquiátrica para diciembre, que voy a concurrir porque no he faltado nunca. Y va a llegar la cámara Gesell. El problema es que hace 40 días sigue analizándola la misma psicóloga que hizo el informe, calumnioso y curioso que... Nosotros hemos denunciado que hay, obviamente, que la psicóloga, después de tener además una denuncia por falso testimonio y por mala praxis, porque no pudo sostener ese informe y además mintió y le puso hechos que no había puesto en el informe, o sea, que dijo que la nena dijo y resulta que en el informe no estaba. Entonces, que además esto es un falso testimonio grabado, porque en contra del imputado, o sea, mal. Además ahora tiene que salvar su matrícula. Y está en contacto con la nena y nadie la aparta. O sea, esto es lo insólito. La justicia no reacciona. Se lo pedimos a la justicia civil, se lo pedimos a donde está la causa penal y se lo pedimos en la causa penal que lo tiene por imputado. Y la causa penal que lo tiene por imputado dice que lo haga la justicia civil. Y entonces, mientras hacemos todo esto, la nena está en una situación en la cual no sabemos qué tratamiento le está brindando una persona que no es especialista. Y primero, si la nena no fue abusada, como nosotros sostenemos, la están tratando como abusada. O sea, emocionalmente el perjuicio está concreto y claro. ¿Cuántos casos tiene? No los conté, pero hace muchos años que hacemos. ¿Cuánto es un plazo promedio para lograr lo que la justicia nos ha dado? Gracias a Dios, y por eso también lo quiero decir, porque ha sido muy generosos con quien les habla, porque usted es una batalladora, una mujer con enorme cantidad de expertise, de experiencia en esto, pero con muchos ovarios y porque, claro, no hay nada que ocultar. Entonces yo dije, hagamos todo rápido. Entonces tuvimos cosas, pero en general, ¿cuánto lleva a ser una...? Lo que nosotros hemos logrado en 4 o 5 meses. Uno con usted creo que vamos a achicar el tiempo, pero en realidad a veces son 3 o 4 años. ¿Pero por qué? 3 o 4 años. ¿Y por qué? Un papá como Paulino, que en lugar de 141 días se le conviertan en 1000 días, 1500 días. Bueno, pero ¿cuál es el problema? El tema es que todos estos casos donde hay una calumnia, y como el objetivo es apartar al padre, empiezan a hacer determinadas cosas que son de libro, o sea, todas hacen lo mismo. Empiezan a no ir a la cámara Gesell. Un día están enfermas, otro día están descompuestas. Después, como ya la justicia las vuelve a citar, van con la nena que llora, que no quiere entrar sola, porque además generan un vínculo simbiótico, porque se apegan a ese niño, porque además ese niño es el que le va a dar el éxito en la cámara Gesell. Entonces empiezan a trabajar en la cabeza de ese chico. Y a veces lo hacen las psicólogas porque también tienen que sostener su informe. Entonces, todo este camino monstruoso que realmente importa que se analice a quien está denunciando. Porque, convengamos una cosa, estamos por proteger a los menores. Para proteger a los menores hay que ser equitativo. O sea, si yo tengo una denuncia, analicemos a quien es el imputado o el sindicado inicialmente, y analicemos a quién denuncia, porque si yo tengo una perversa denunciando,
no le va a importar nada, y tengo un caso que es terrible, no le va a importar nada hacer cosas con la niña para conseguir su objetivo. Por ejemplo, sacar fotos chupando objetos y mostrarlas en un expediente, y que una jueza civil de Avellaneda no haga nada ante una situación así. Entonces, después de grandes escándalos, uno logra que a veces se aparten y que otra jueza, porque esto ha sucedido, nosotros tenemos un caso que es realmente terrible, terrible porque ha destrozado una familia, ha separado porque es un padre y una abuela que denuncian a la nueva pareja de la hija, separó una familia, en el interín falleció la madre que estaba transitando un cáncer. Y esto, porque esto realmente desmorona una familia. El dolor que provoca una falsa denuncia de este tipo, que además es vergonzante, destruye una familia. Porque además, en el caso de esta chica tuvo que separarse. Porque esta persona dijo, yo no hice nada, pero yo no puedo soportar el sufrimiento de mi mujer. Entonces tiene la familia separada. Pero hay esperanzas, eso es lo que quiero decir, hay esperanzas, porque así como estoy contando casos terribles, hubo en este caso una juez que dijo, yo voy a investigar, una juez civil, cuando todavía estoy intentando que miren la causa civil donde la nena contó todo lo que le habían hecho en el otro lugar, y le devolvió a la hija a su madre. 9 meses sin ver a su hija, achicamos mucho los términos, pero fue muy duro. Una jueza civil denunciada, una abogada que le pidió plata para jueces, o sea, un escándalo. Un escándalo. Esto pasó en Avellaneda. Avellaneda es un lugar donde hay que revisar. Yo, doctora, le escucho y digo, no puede estar hablando de mí. Y está hablando de mí. Estoy hablando de todos. Por supuesto que estos casos de todos, y cuando ella me contaba casos, quiero decirles a ustedes, yo dije, ¿por qué no voy a decirlo? No hay nadie que no me importe que no tenga que saber que estoy atravesando por esto. No tengo nada que ocultar desde el día 1. He pedido que hagan todo. Me he puesto a disposición, he hecho lo que humanamente cualquier ser humano haría. Pero después me he enterado que hay cosas que podemos hacer y por las cuales voy a trabajar. Que los plazos sean más expeditivos. Pues todos dicen, chico, sí, mi hija es la que no tiene un papá. Pero también un papá no tiene a su hija. Mayores podemos tener discusiones, peleas. ¿Quién devuelve el tiempo? El que no he compartido, el que no compartiré, no sé por qué. Yo le quiero agradecer, doctora. Quiero decir que llegó usted por amigos. Me habían ofertado buffets tradicionales, de familias reconocidas, de doble apellido. Y cuando usted me dijo, usted vaya y haga todo eso, porque yo no defiendo pedófilos, me convenció, además de que un amigo me dijo, mira, la verdad. Y yo le agradezco, porque ¿saben qué es lo peor que me pasa a veces? Que me siento instigado, me siento culpable, mirado desde ese lugar por otro. No hice nada. Imagínense, años luz de tocar a mi hija. La locura. La locura máxima es que la psicóloga dice en su informe que la madre sostiene, que la abuela le cuenta que papá lamía sus genitales. Vomité cuando lo leí. La misma psicóloga después, ante la doctora, le dice que en realidad eso no era lo que le había dicho la madre, que la abuela le decía, sino lo que mi hija le había dicho. No, estoy a años luz, no. Cuando llegué, ¿qué le dije? Tengo que tener un desequilibrio enorme. Cuando leí después... Doctora, gracias, perdón. Gracias. Ese momento más difícil, más duro. Jamás imaginé que iba a pasar por esto, se los puedo asegurar, jamás. Me trajeron hasta acá. Algún día pasé por un proceso judicial. Alguien con el doble de la velocidad permitida, manejando el doble de la velocidad permitida, pasando un semáforo en rojo, con 1,35 de alcohol en sangre, con cannabis en el cuerpo y sin seguro, casi me mata. Con María Sol, una productora en Continental, la pasamos muy mal. 5 costillas rotas, un pedazo de pulmón menos, un brazo más corto que el otro. Viví. Punto.
Pero yo fui ahí porque me arrastraron. Y hoy me siento igual. Hay una diferencia. En aquel entonces me vinculé a la vida. Hoy tengo un motivo para vivir. Es a quien no puedo ver y a quien quiero recuperar rápido, pronto. Gracias. A usted. Hasta la semana que viene.